Hola, ¿qué tal amigos de nueva cuenta y amigas de Cuatro Vientos? El segundo programa en vivo y el último que vamos a tener el día de hoy y es nuestro programa de noticias y de comentarios a los temas que son trascendentes o los hechos de actualidad. Fíjese que recordamos, en la ciudad de Ensenada, Baja California, a las 11 de la mañana, justo tiempo de Baja California. Y pues queremos agradecerle el favor de su atención en este jueves 28 de febrero del 2019. Olga Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Tanto tiempo sin verte, Nos Javier. hemos dejado de ver durante como 15 minutos. ¿Qué tal, que son amigos? 15 minutos después de 20 años. Así. No, Javier, 21 es nada, es mucho, es media vida, es la media vida que me debes, Javier. Sí, me hiciste que me acordara que me debes media vida. No. Hola. ¿Qué tal, amigos? Hay una amiga que es muy canijilla. Sí. ¿Qué te dice? Nelly Calderón, que dice que parecemos el amor en tiempos del cólera. Híjole. Pero en la primera etapa, ¿verdad? Me quiere decir. La primera etapa ya, ¿no? De viejitos cuando se van y se pierden ahí en el barco. Oye, fíjate qué notas tan interesantes y mucha gente, muchos mexicanos son Pumas de corazón. Sí. Son Pumas porque son egresados de alguna de las múltiples carreras profesionales que imparte en sus aulas y en sus facultades, en sus instalaciones, la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas notas, sin duda, de nueva cuenta, les va a llenar el corazón así de orgullo, de satisfacción, de alegría, porque el periódico Financiero nos trae la nota de que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, sigue llenando de orgullo a la gran mayoría de los mexicanos y a muchos de los que egresaron de sus aulas. Acaban de obtener un nuevo ranking como la mejor universidad en Latinoamérica. Así de fácil. Y fíjate, ya lo había perdido, Javier, ya había bajado en este puntaje, en esta calificación, y ahora lo recupera. Y yo pienso que también tiene que ver con estos nuevos vientos, este entusiasmo que hay, estas expectativas que se despiertan de cambio en el país. La Universidad Nacional de México, la UNAM, adquiere de nuevo, ¿no?, este segundo lugar, ¿no? Entre las principales instituciones educativas de nivel superior evaluadas en el mundo, ¿no? Y bueno, pues hay que decir que sigue llenando de orgullo a la gran mayoría de los mexicanos. La edición 2019 de esta calificadora, por favor, dilo tú, Javier. Sí, el ranking mundial de las universidades de la empresa QS. Sí, porque mi inglés no solamente no es bueno, Lo digo en español. Ni siquiera ese es pésimo. Bueno, se publicó apenas esta mañana. Es que si lo digo con mi inglés, voy a estar igual o peor que Peña Nieto y me van a salir los memes, Javier. Bueno, pues se publicó esta mañana la edición 2019 de esta calificación que posiciona a la máxima casa de estudios del país como, oiga usted, la mejor institución de educación superior en toda América Latina. Mire, en la evaluación más reciente de la consultora internacional QS, 2 carreras de esta institución educativa se ubicaron en las mejores 20, las que son las de ingeniería de minas y también la carrera, la carrera de ingeniería, minas y metalurgia en el lugar número 14, y también la carrera de lengua y literatura moderna en el número 15. Oye, yo quiero irme a la UNAM a estudiar esta carrera. Lengua y literaturas modernas. ¿Nos vamos? Qué bonito, ¿ah? Fíjate ¿sí? Que sí estaría muy chido. La he buscado a ver si dan la carrera por... Literatura. La UNAM ha abierto el sistema por internet, la universidad abierta, y la he buscado hasta el cansancio a ver si dan esta carrera, pero no, fíjate, para tomar la carrera, ¿sí? Remota. Sí, en el sistema abierto. Sistema remoto, ajá. En el sistema abierto por internet. Y la he buscado hasta el cansancio, Javier. Por supuesto, en primer lugar, a través de la UNAM, que fuera en la UNAM, y luego en otras instituciones, y bueno, las encuentro en algunas privadas que no me interesan para maldita la cosa. Salvo que fuera la iberoamericana, ¿no? Pero la UNAM no lo tiene, fíjate, no tiene, no, pero porque la iberoamericana, pues aunque sea en sistema abierto, mira, muy caro. A ver cómo hago el signo de pesos, te cuesta muchísimo, pero la UNAM sigue siendo, además hay que decirlo, aquí en este momento, la primera en América Latina en su calidad académica
pero también de las más gratuitas, de las Así más es. baratas. Ah. Es simbólico. Cuando Creo que es un estaba, peso. exactamente, Sí, hasta sigue. hace 1 año, 2 años que egresó de ahí mi nieto, estaba en 1 peso el semestre, en 1 peso. Y se han hecho grandes huelgas y movilizaciones de los estudiantes para evitar que se incremente la colegiatura. Hay quienes se oponen y dicen, no, es exagerado, si nada más cobran 1 peso. Pero es que por ahí se empieza, ¿no? Por ahí se empieza, Claro. empiezan a querer cobrar, al rato llegan a estar como Baja California o como cualquier otra universidad, donde por muy públicas que sean, para la gente de escasísimos recursos, pues se vuelve prohibitiva. Pues miren, amigos, ahora la Universidad Nacional Autónoma de México tiene también más licenciaturas colocadas en el tope máximo de las 50 que cualquier otra universidad de la región, de la región latinoamericana. Mire, suman un total de 13 licenciaturas ubicadas entre las mejores 50 de la región latinoamericana. 4 más con respecto al año pasado, o sea que se superó. Ajá. Destacan, obviamente, antropología en el lugar número 44, historia en el lugar número 43, geografía e ingeniería civil, ambas en el número 50, y a nivel regional el listado de las mejores 50 incluye también la competencia directa de la UNAM, pues universidades públicas de Brasil y de Chile con 11 y 7 carreras respectivamente en este top de 50. Oye, de 50, ¿cuántas tiene la de México? Tiene 13. Muy Tiene bueno. 13. No, claro, muy por bueno. arriba de Brasil y Chile, que son Pues por eso enorme queda en primer prestigio lugar. también. El ranking es un resumen extenso del rendimiento internacional de la educación superior, con más de 1,200 universidades. Ahí está la competencia en la que México logra el primer lugar, la UNAM. Con más de 1,200 universidades de 78 países, posicionadas en 48 tablas correspondientes a grados individuales y 5 tablas disciplinarias más extensas. Bueno, mire, para realizar este estudio se consideró la opinión de más de 83,000 académicos y más de 42,000 empleadores, o sea, iniciativa privada, empresas, pues. Sí. Los resultados están disponibles en la página, ahí le va, pues, si usted lo quiere consultar, www.topuniversities.com, y fueron visitadas más de 175 millones de veces este portal durante el año de 2018. Así que vea usted entonces lo que representa para la universidad estar posicionada en primer lugar de nueva cuenta en la región de Latinoamérica. Sí. ¿Sí? Y bueno, ese es el lugar que tenemos como UNAM, por eso el orgullo nacional por esta universidad. Y aquí viene el contraste, Javier. Sí, claro, hay que ponerlo. Sí, aquí viene el contraste. México, entre los países del mundo donde menos respeto hay por el Estado de Derecho. Países donde se vivieron férreas dictaduras militares, incluso genocidios, como Ruanda y Liberia en África, o importantes conflictos armados recientes, como la guerrilla en El Salvador y el combate al narcotráfico en Colombia, en Latinoamérica, superan a México en el último índice sobre el respeto al Estado de Derecho en el mundo. Mire, esta información del portal Animal Político tiene, ahí les voy a comentar, adelante. Te iba a decir, Javier, que ellos pasan por conflictos armados, por dictaduras militares, por genocidios, y nosotros pasamos por 30 años de neoliberalismo y los 2 últimos sexenios pésimos en cuanto a la violencia y la criminalidad por la política de combate al crimen organizado, sí, lo cual nos hizo más daño a nosotros, estos gobiernos neoliberales y estos 2 últimos sexenios, que todo esto de los militares, las dictaduras, los genocidios, los conflictos armados recientes en naciones, fueron peores para nosotros. Sí, fíjate, ¿no? Que de hecho yo creo que tendríamos que ir a remontarnos todavía mucho más atrás en el tiempo con este tema de que estamos reprobados desde hace muchísimos decenios. Ajá. En el tema del respeto al Estado de Derecho, porque fíjate que yo siempre he pensado que a final de cuentas esta etapa neoliberal que vivió el país en los últimos 30 años, como lo dices, tiene sus orígenes en una descomposición del Estado mexicano
pues prácticamente después de que se da el término del conflicto del ejército constitucionalista contra las revoluciones populares que encabezaban Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Porque si tú te has dado cuenta, salvo un periodo, quizás uno, y no serían los 6 años, sino prácticamente 4 años del gobierno de Lázaro Cárdenas, y en los últimos 3 años también, los tres primeros años de Adolfo López Mateos, son los que podíamos medio salvar, ¿sí?, de esta crisis de Estado que ha vivido constantemente el pueblo mexicano. Y pues obviamente, si no se corrige el rumbo, pues terminamos en estas cosas tan terribles como la etapa neoliberal, ¿no? Sí. En fin, ahí va. El índice elaborado por la Organización Mundial, Proyecto Justicia Mundial, hizo encuestas en 120,000 hogares y a 3,800 expertos en 126 países. Esto para medir cuál es la percepción ciudadana del respeto al Estado de Derecho, a partir de la evolución de 8 factores. ¿Cuáles son? Mire, límites al poder gubernamental. Y vaya usted pensando en función a México. Ausencia de corrupción. Gobierno abierto. Todavía más grande la sonrisa. Derechos fundamentales. Orden y seguridad. Cumplimiento regulatorio. Justicia civil y justicia penal. Híjole. Nomás hay que poner la contraparte, Javier. Los índices de impunidad, casi al 99%, ¿no? De cada 100 delitos, 99 totalmente impunes. El índice señala que México se encuentra en la parte muy baja del ranking global, en la posición 99 de 126 naciones, con un puntaje de 0.45% en una escala que va, 0.45 en una escala que va de 0 a 1, donde 1 significa el mayor respeto por el Estado de Derecho. Traducido a otras palabras, la mayoría de los ciudadanos y de los expertos consultados opinó, a partir de los 8 factores que acaba de mencionar Javier, que la calidad del Estado de Derecho en el país es simple y llanamente mala. Y bueno, y ahí le va la comparación de México con relación a Latinoamérica. Bueno, acabamos de presumir lo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, ahora escuche esto, Sí. A nivel Latinoamérica, los resultados no son mejores para México. De los 30 países incluidos en este índice, México ocupa el lugar 26. Es decir, está en la máxima categoría de los 5 países en los que menos se respeta el Estado de Derecho, ¿sí?, en esta región del planeta, junto a Honduras, Bolivia y Venezuela, que es el peor calificado a nivel mundial, Venezuela, amigos y amigas, y muy lejos de Chile, Costa Rica y Uruguay, que son los 3 países latinos con mejor puntaje. Y eso que Chile pasó por toda la dictadura de Pinochet, Javier. Y se ha estado dando estas alternancias de derecha-izquierda muy interesantes. A nivel mundial, los 3 primeros lugares en el índice son Dinamarca, que es el lugar número 1 de 126 naciones evaluadas, Noruega y Finlandia. En el extremo opuesto están República Democrática del Congo, Camboya y Venezuela, que ocupa el último lugar. No da cuenta, ¿no? Dinamarca, Noruega, Finlandia, los pueblos totalmente al norte del continente europeo, Galicia, ¿sí? De nueva cuenta, estas naciones demuestran una vez más respeto a los derechos humanos, que son los lugares ideales para vivir. Son los lugares ideales para vivir estos países que de alguna forma tienen, fíjate, recuerde usted, a mediados en la Edad Media, pues todas estas naciones eran consideradas bárbaras. Sí, mira los bárbaros. Los sajones, por todos los... Ahora vean los bárbaros cómo están. Bueno,
El reporte también destaca que a nivel global más países vieron un deterioro en sus puntuaciones desde la última publicación del estudio, que fue en enero del 2018. Es una señal que sugiere un aumento en el autoritarismo. El puntaje del factor límites al poder gubernamental, por ejemplo, fue el que mostró el mayor deterioro. 61 países disminuyeron, 23 permanecieron iguales y solo 29 mejoraron. Este deterioro en el Estado de Derecho en general y los controles al poder gubernamental en particular es profundamente preocupante, dijo Elizabeth Andersen, directora ejecutiva del proyecto Justicia Mundial. Justicia Mundial, quien reconoció que naciones como Rusia, Filipinas, Nepal, Indonesia o Botswana subieron varias posiciones en comparación con el índice de 2018, pero México no. Fíjate cómo es posible, Javier. Hay dos naciones ahí que son de comentar, ¿no? Botswana, estamos peor que ahí donde ha habido tantas masacres. Pero yo quiero enfatizar en Rusia y en Filipinas, porque a Rusia siempre se le ha considerado un estado autoritario. Parte de las campañas. Ya sabemos. Sí. Pero el caso de Filipinas, ahí tú recordarás que están gobernados por una persona que ha convocado al pueblo a hacerse justicia por su propia mano contra los delincuentes. Sí. Es de los que le hicieron caso al famoso Bronco. Sí, con lo del caso de, robaste, móchate las manos. Haz de cuenta que de ahí se inspiró el Bronco, a cortar las manos de los ladrones. ¿Qué cosa? Bueno, al final de cuentas es una percepción de los ciudadanos de cada país, pero esto de alguna forma es de llamar la atención como en naciones incluso donde existen este tipo de personajes gobernando, pues tuvieron avances y en el caso mexicano, pues es de nosotros nada más tuvimos a Calderón y a Peña Nieto. Bueno, en fin. William Newcomb, fundador de este proyecto mundial de justicia, explicó que el Estado de Derecho es la base, o sea, esta explicación es muy importante. El Estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades. Ningún país ha logrado, mucho menos sostenido, un Estado de Derecho perfecto. El índice del proyecto es un primer paso para establecer apenas puntos de referencia, informar y encaminar reformas y así enfatizar la importancia fundamental de que exista el Estado de Derecho. Permíteme aquí un paréntesis. Dale. Y con simplemente el beneficio de la duda, porque todavía falta que lo demuestren los hechos. Estaba recordando cuando fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, nos comentó, nos platicó a los periodistas cómo fue que ella, la invitaron para que se incorporara en la todavía entonces candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Y dice que pues ella había pensado aceptar la invitación que ya le habían hecho de ser candidata a senadora de la República. Pero entonces le mandó llamar López Obrador, todavía candidato, y le dice, ministra, la quiero invitar a que se incorpore aquí a nuestro equipo. Dijo, sí, ya me comentaron, ya estuve hablando con algunos de sus integrantes de su equipo, que me invitaron y acepté, voy a ser candidata a senadora, lo acepto. No, le dijo López Obrador. Dijo, quiero que se incorpore, pero como la primer mujer secretaria de gobierno y que viene de donde viene, de ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Olga Sánchez Cordero platica que casi se va para atrás, ¿no? Y que iba a decir que no cuando Andrés Manuel le plantea, lo que quiero es que usted me ayude a rescatar este país, a restablecer el Estado de Derecho. Dice, y ante un argumento de ese tamaño, para alguien que ha sido juez toda la vida, ¿no? Que le digan, quiero que me ayude y que sea usted
quien se incorpore a este proyecto de Juntos Haremos Historia, cumpliendo esta tarea, dijo, pues no le pude, ¿con qué argumentos? Le decía que no, sería negarme a mí misma en toda mi profesión y mi trayectoria, ¿no? Y bueno, habrá quien critique muchos aspectos de la trayectoria de Olga Sánchez Cordero y tendrá razón sin duda alguna en gran parte, pero ese reto, ese desafío lo aceptó, ahora falta ver que lo cumple. Sí, mencionar, amigos y amigas, y aclararlo, ¿no? Porque ahorita que estás mencionando esto, que este estudio, la creación de este índice, se refiere en realidad a todas las actividades que se realizaron para corroborar si existe o no existe Estado de Derecho en el mundo, ¿sí? Del año 2018. Así es. O sea, no se está calificando todavía lo que está sucediendo en este momento en el país, en México, ¿no? Estamos hablando hasta diciembre del 2018. Por eso dije, bueno, ¿cuándo entró Andrés Manuel? El 1 de diciembre. ¿A qué le invitó? A recuperar. Sí, lo importante de esto, Alicia, es que al final de cuentas tenemos un parámetro los mexicanos muy importante para ver cómo arrancamos con la llamada cuarta transformación. Que como tú ahorita lo acabas todavía de subrayar, una de sus misiones fundamentales es, aparte del tema del combatir la corrupción, en donde te vamos a ver en qué nivel estamos, en qué lugar estamos posicionados en cuanto a percepción de respeto, de eliminación o del combate a la corrupción en México, pues estamos pensando en que es junto con el tema del combate a la corrupción, pues, lo del Estado de Derecho, recuperar el Estado de Derecho en México. ¿Cuántos mexicanos no lo hemos dicho a cada rato? Es que no existe Estado de Derecho aquí. Infinidad de ocasiones. Yo creo que de cada entrevista que realizamos, en una de cada 5, alguien dice, de los invitados, es que no hay Estado de Derecho en el país. Ok, bueno, ahí está. Lo cierto, amigos y amigas, es que esta evaluación también tomó en consideración a los especialistas y que representan a gente del proyecto en México. Por ejemplo, Jorge Morales, ¿sí? Reveló que México obtuvo por segundo año consecutivo la misma puntuación en este índice, lo que evidencia un riesgo de estancamiento, en tanto que Leslie Solís, también investigadora de esta organización mundial, detalló que de los 8 factores que se analizaron para México, 3 son los principales focos rojos que requieren la atención inmediata, pues, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. O sea, sale, ya hicimos una tarea, órale, mira, esto es lo que la gente está pensando. Primero, corrupción, que ya es enfocado número 1. Es el eje fundamental de esta administración. Seguridad, que ahí va con el tema de la Guardia Civil, y justicia penal. Que ahí todavía nos falta ver más, que es la propuesta. Los 3 factores que más perjudican al Estado de Derecho en México y que peores valoraciones obtuvieron de la ciudadanía y de los expertos consultados. Por ejemplo, en el factor ausencia de corrupción, México ocupa el lugar 117 de 126 naciones y el penúltimo lugar a nivel regional, el penúltimo, 29 de 30. En toda Latinoamérica, qué barbaridad. En el factor justicia penal, el lugar 115 de 126 a nivel mundial y 25 de 30 en la región. En el de orden y seguridad, el 117 de 126 y también el penúltimo lugar a nivel regional. Y mire, y dentro de la justicia penal, subraya esta investigadora Solís, los ciudadanos mexicanos dieron las peores calificaciones a las investigaciones ministeriales, que consideran que son muy poco efectivas, así como a la situación que se vive dentro de los penales. Por el contrario, hubo mejoras en la percepción ciudadana mexicana en cuanto a la imparcialidad del sistema de justicia y el respeto de los derechos de las personas acusadas. Es la percepción. Pero pues no es nada espectacular, así que el resultado es que México, amigos y amigas, ahí anda batallando, está hundido en los últimos lugares de este índice. ¿El qué era el punto? México se encuentra en el lugar 99 de 126 naciones evaluadas, a nivel general ya. ¿Sí? De la mitad hacia abajo. Muy bien. Bueno, y en nuestro terruño, aquí en nuestro queridísimo Ensenada, en nuestro puerto de Ensenada, nuestro municipio,
Otorgan amparo contra el carnaval. Fíjese, yo creo que nunca había sucedido una cosa así. Está raro. Una nota de nuestro queridísimo compañero periodista Gerardo Sánchez. Un juez federal amparó a propietarios de negocios de la zona centro de Ensenada afectados por la instalación de los festejos del carnaval. Lo anterior fue informado por Jaime Palafox Granado, Jaime Palafox, abogado de uno de los inconformes. Jaime Palafox, siempre que se mete en una cuestión de un litigio, es tema, Javier, porque agarra puntos nodales así de la vida pública del municipio. Sí, fíjate que sí. Hay que mencionar, Olga, que habíamos estado dejando prácticamente fuera del tema del programa, el tema del carnaval. Yo iba a comentar nada más el día de hoy, así de una manera rápida, que pues hoy arranca el carnaval en Ensenada, hoy es jueves de carnaval, hoy es la quema del mal humor, pero pues nos amanecimos con esta sorpresa y dijimos, no, hay que darle. Hasta que fue noticia. Al otorgar la suspensión provisional a los solicitantes, se obliga a las autoridades responsables tomen las medidas correspondientes a fin de que se permita el acceso de manera peatonal y vehicular a los clientes, personal, proveedores y vehículos de emergencia, ahí a la zona que prácticamente, amigos y amigas, se cierra al público, salvo que entres a pie. Así es. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo esta resolución provisional es eliminar la obstrucción de las vialidades porque están violentando las leyes de protección civil. El fallo obligaría entonces al ayuntamiento liberar las áreas aledañas a quienes obtuvieron esa suspensión provisional, porque obviamente el amparo nada más se da a quienes solicitaron esta protección federal, ¿sí? No es de aplicación para toda la gente que se sienta afectada. Si no se sumaron a este amparo, el amparo, pues a ellos no los protege. Y bueno, la semana pasada los propietarios de estos terrenos, de estas propiedades, de sus casas, de sus edificios, habían solicitado al gobierno municipal reubicar el sitio del festejo y que de no hacerlo procederían por la vía jurídica y finalmente, pues como no les hicieron caso, procedieron y ahora se les está dando la suspensión provisional, pues, mientras se estudia el fondo del tema, pero de principio, este amparo, sí, obliga a las autoridades del ayuntamiento, primero, a respetar las zonas de las casas, de los lugares, las propiedades que se sientan afectadas y que estén dentro del amparo, permitiéndoles primero espacios para sus vehículos, para que los estacionen. Segundo, para que puedan entrar obviamente a sus casas. Tercero, para que puedan con sus vehículos entrar y salir sin ningún problema, Alicia. Entonces, el ayuntamiento y la compañía que tiene concesionada, háganme el favor, el Carnaval de Ensenada, pues tiene la obligación legal, en acato a este amparo provisional, ¿sí?, a dejar un área en particular o áreas en particular que le permitan a la gente afectada, que se siente afectada, ¿sí?, puedan tener libre paso hacia sus bienes, sus propiedades. Lo que parece increíble es que la gente tenga que recurrir a un abogado y a esta figura de nuestra Constitución, del amparo, sí, para poder tener acceso a sus casas cuando se instala el carnaval, Javier. Una cosa que debía ser así, de sentido común, ¿no? Así es. Y decir, no podemos afectar entradas de estacionamiento, entradas a las casas, tenemos que instalar el festival, el carnaval, de manera tal de que no se afecte a este grado a personas, a los terceros, ¿no? Tienen que la gente que ir hasta el recurso del amparo y pagar un abogado para eso. Pues ahí está, amigos y amigas, ahí está el tema de nueva cuenta del carnaval, dándonos algunos datos que pues son interesantes resaltar de lo que está sucediendo de aquí al martes. De hoy en la noche, por ahí de las 9 de la noche es cuando hacen la quema, tiempo de Baja California, de Ensenada, hacen la quema del mal humor. No se sabe quién va a ser. No se sabe quién va a ser, eso lo sacan. No, todavía no dicen. Eso finalmente se lo sacan. La gente se entera apenas ya cuando sacan al monigote, que es el que van a quemar. Y de ahí, como mal humor. Y de ahí, pues, se vienen una serie de actividades, amigos y amigas, que, bueno, pues, si ustedes gusta venir a Ensenada o si usted reside aquí, pues ahí está la zona de carnaval, que es por la zona del Boulevard Costero, pues, por ahí, amigos y amigas, se puede dar una vueltecita, divertirse con su familia, que esperemos que se divierta mucho,
y pues tengan mucho cuidado porque también en estas fechas hay Cuídese. mucha gente que adentro de la zona de carnaval o cuando salen de esa zona de carnaval van así o van así y tengan mucho cuidado porque ahí puede haber violencia. Y recuerde, nuestro municipio, nuestra ciudad está sumergida precisamente también en la espiral de esta súper violencia que se está generando y que no nos había tocado en el país y que no nos había tocado acá en el Senado. Bueno, hace unos minutos tuvimos una entrevista muy, pero muy interesante con la maestra, la académica Marta Elvia García. Ella es vocera del grupo de ciudadanos promotores del plebiscito en contra de la instalación de Constellation Brands, de la planta cervecera de esta transnacional en el Valle de Mexicali. Y han avanzado muchísimo. El lunes próximo ya se decide si se realiza y cómo se realiza este plebiscito. Sí, sí. Y bueno, les recomendamos a ustedes, si acaban de entrar con nosotros aquí a esta transmisión, que vean en nuestro muro de Facebook. Son dos videos. Vienen dos partes, se nos cortó un momento la transmisión, que vean esta entrevista en dos partes que está ahí en nuestro muro. Pero rápidamente les daremos la información de lo que hizo este senador morenista Alejandro Rojas Díaz, quien apuntala a Constellation Brands y desde adentro del recinto legislativo del Senado de la República lanza un llamado a apoyar a Jaime Bonilla en Baja California para que sea el próximo gobernador del estado. ¿Cómo la ve usted? Es un video hecho por él. Bueno, por el senador. A más tardar, el lunes 4 de marzo, el Instituto Estatal Electoral informará si realizará el plebiscito que determinará si el permiso ambiental que dio el gobierno de Baja California a la transnacional Constellation Brands es o no legal, lo que definirá si el consorcio permanece o se va de la entidad. Sí, fíjense, este anuncio que hicieron voceros de la empresa cervecera que se instala en el ejido Choropo, coincidió ayer, ¿sí?, con la difusión de un video promocional de la campaña a la gubernatura de Jaime Bonilla Valdés, en donde Alejandro Rojas Díaz Durán, coordinador de asesores del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República y suplente del líder de la Cámara Alta Legislativa, Ricardo Monreal, se pronunció a favor de la instalación de la transnacional en el Valle de Mexicali. Mire, quiero comentar aquí, Olga, que a mí me dio mucha pena. Algunos medios de comunicación cabecearon esta información como Morena está a favor de la instalación de Constellation Brands, cuando en realidad es un senador de la República, suplente, pero coordinador del grupo parlamentario. Eso sí, eso es importante. Porque además es el suplente de Ricardo Monreal, el líder del grupo parlamentario. Pero es coordinador de los asesores, que eso también es muy interesante mencionar. Él lo maneja, sí, el contexto es muy importante desde el punto de vista político, de dónde lo hace, las imágenes que utiliza en el fondo del video, ¿sí?, para hacer esta campaña promocional, electoral totalmente, y solamente un bruto no se va a dar cuenta de que, o una bruta no se va a dar cuenta de que esto no es una propaganda política electoral, que ya sabemos que las autoridades electorales van a decir, no es, pero bueno, allá ellos y sus intereses, pero es evidente que utiliza al grupo parlamentario, utiliza a Ricardo Monreal. La institución, el Senado de la República. Así es, la institución, y por otro lado, para hacer un beneficio a dos personas. Una persona física, que es Jaime Bonilla Valdés, y una persona moral, que es la la transnacional Constellation Brands. Durán, que también es aparte vicecoordinador, Díaz Durán, es también vicecoordinador de Morena en la segunda circunscripción electoral, fíjese nada más.
Aseguró que hay suficiente agua proveniente del río Colorado para abastecer al agro de la capital baja californiana y que si existieran problemas, y esto es importantísimo, se me pasó comentarlo ahorita, si existieran problemas del agua en Mexicali, fíjese, utiliza una tercera figura política importantísima en este spot publicitario con claros tintes electorales. Si existieran problemas de agua en Mexicali, y lo cito textual, Andrés Manuel López Obrador ya habría mandado a hacer una consulta. Vea usted hasta dónde puede llegar una persona, porque él no representa totalmente a Morena, definitivamente, pero que hace todo este entramado, ¿sí?, para beneficiar, les digo, a estas dos personas, a estas dos personalidades, y utiliza a Andrés Manuel López Obrador, lo realiza. Sí, lo menciona como suele suceder, pero aquí de todo lo que has dicho, Javier, a mí me parece que lo más grave de todo es, bueno, aparte de que está hablando como morenista en contra de lo que otros morenistas y muchos ciudadanos sin partido o de otros partidos han estado luchando por la defensa del agua en contra de Constellation Brands, y él se define a favor de la empresa y de la instalación de esta empresa y dice que, bueno, agua sobra en Baja California. Aparte de eso, lo peor de todo es que se trata en realidad de un spot hecho por él mismo, un video, en el que le está dando el espaldarazo, le está haciendo publicidad, difusión, todavía no sé si llamarle precandidatura de Jaime Bonilla, porque está tan enredado todo lo que han hecho, Javier, que ni siquiera sabemos si en términos legales reales solamente hay un candidato de Morena y sus aliados en Juntos Haremos Historia a la gubernatura del estado, o si realmente de manera legal existen por lo menos otros dos precandidatos, que fue esta señora Blanca Favela, la que le hizo el favor... Este tema de los 2 a 5 años, la ampliación del plazo de gobierno. Sí, de meter su inconformidad del Tribunal Electoral para que se diera un fallo que amplía de 2 a 5 años el próximo periodo de gobernador. Y el otro, un hombre de apellido Carvajal, también morenista. Entonces, queda la duda de si se respetaron los procedimientos y estatutos y convocatoria interna de Morena para que se registraran otros dos, aparte de Bonilla, porque lo que es público y declarado por parte de Leonel Godoy, delegado de Morena en Baja California y presidente estatal en funciones, es que no hay más candidato en Morena que Jaime Bonilla. ¿Por qué? Porque hay un pacto de una coalición electoral que así lo decidió y que se suma a Morena el Partido del Trabajo, el Partido Transformemos y el Partido Verde Ecologista. De ser cierto esto, que es lo que ha declarado públicamente Bonilla, ni siquiera existen contendientes internos como para hablar de una contiendas por una precandidatura, Javier. Entonces ya serían actos anticipados de campaña y con el agravante de que lo realiza un senador, bueno, un funcionario del Senado, ¿verdad?, un asesor de un grupo parlamentario del Senado, líder de senadores. Pero es senador suplente. Senador suplente del líder parlamentario de Morena, ¿verdad?, y con el emblema, la oficina, a espaldas de él, los emblemas del Senado, y todo esto, bueno, a mí me parece, no sé a ustedes, pero a mí me parece que no está bien hecho. Que si lo estuviera haciendo el PRI o el PAN o cualquier otro partido, ya los morenistas estarían pegando de gritos. No se vale, son de las cosas que no se valen. Son de las cosas que ya no queremos que se hagan, mucho menos que lo hagan desde ahí para apoyar a una transnacional que estará todavía en disputa, en la voluntad
¿verdad? Que se va a manifestar, si se aprueba el plebiscito, se va a manifestar en las urnas y si los bajacalifornianos quieren o no que se instale esta planta cervecera, ¿no? Pero en el último de los casos, Olga, vamos a pensar que no es ilegal lo que está haciendo. Entonces, ¿qué ha dicho Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas? En varios casos que ha tocado, en donde siempre se ha dicho, bueno, es legal, es legal. Dice, bueno, no es legal, o sea, puede ser legal, pero moralmente, éticamente, es totalmente censurable. Y bueno, si lo que se está diciendo para toda la gente que se ha sentido ofendida por algo de lo que ha dicho, señalado Andrés Manuel López Obrador, pues se debe de aplicar específicamente y concretamente en el caso de este senador, Olga Alicia, porque fíjate que incluso durante su exposición en el video publicitaria, evidentemente te digo ya abiertamente electoral, se mete también o mete en este discurso sin citarla por su nombre, a la senadora Alejandra León Gastelum. También de con el tema de Constellation Brands, amigos y amigas, armó todo un espectáculo mediático muy interesante, político, porque invitó a los ciudadanos de Baja California a no hacer casos a campañas champañeras. Entonces, y les dijo que no les mientan sobre este mismo tema. Y bueno, Alejandra León Gastelum es conocida ya popularmente a nivel nacional como Lady Champán. ¿Recordará usted lo que sucedió cuando ella, ya en estado etílico, estaba festejando haber ganado la elección el día 1 de julio del año pasado? Y bueno, la videograbaron haciendo barbaridades, porque también fue un error lo que cometió, del cual ya pidió perdón, pidió una disculpa. Sí, ¿y qué sucedió, amigos y amigas? La suspendieron de sus derechos y ella tuvo que irse al grupo parlamentario del Partido del Trabajo para poder ejercer. Parece que ya regresó Morena. Y eso es lo que yo iba a decir, sí, que parece ser que incluso esto ya terminó, ¿sí? Regresa de nueva cuenta a la bancada de Morena, pero ¿qué dice ahora Alejandra sobre esto, sobre esta forma en cómo veladamente este senador la mete en el tema? Dice, Alejandro y Alejandra. Dijo ella, estoy decepcionada, ¿sí? Estoy decepcionada de mi colega legislativo. Y me parece que Morena es el nuevo PRI al no proteger los recursos naturales y los derechos del agua en Baja California cuando estamos en un estado de sequía. Vea usted qué capacidad de meter a gente importante, tantos elementos en tan solo, ¿qué será? Que dura 3 minutos este video, amigos y amigas. Quien le recomendó hacerlo a este video, la verdad, acaba de cometer una gravísima pifia de una cuenta electoral, porque ¿sabe qué? Acá, le digo, muchos medios de comunicación cabecearon así. Morena a favor de la instalación de Constellation Brands, cuando sabemos que hay mucha gente de Morena, y nos lo acaba de decir Marta Elvia García en la entrevista, incluso Leonel Godoy, el actual presidente en funciones del Comité Directivo Estatal de Morena, dijo, no, nosotros vamos a estar... ¿A favor del plebiscito? Estamos a favor del plebiscito, ¿no? Y apoyamos además la lucha por la defensa del agua. Eso fue lo que declaró Leonel Godoy. Nada más que Leonel Godoy, ya algunos morenistas dicen que está como la chimostrufia, Javier, que así como dice una cosa, dice otra. Entonces, ante esto, lo único importante y válido, y que además está emplazado a hacerlo, es que el propio Jaime Bonilla salga a definir su posición personal y su compromiso, por lo tanto, de lo que haría o hará como gobernador de Baja California, si gana, como todo indica que puede ganar las elecciones. Porque Bonilla tiene una característica, Javier, calladito se ve más bonito, nada de muertito. Y ya no se vale, son cosas de las que ya no se valen. Si aspira a ser gobernador del estado, tiene que ser
muy claro en cuáles son sus propuestas, qué es lo que quiere, a qué se compromete, y para saber a qué le tiramos los bajacalifornianos con él. Entonces, aquí el que está emplazado a salir a decir qué es él. Y además también las autoridades electorales también están emplazadas a decir, y ojalá y haya también protestas y reclamos por parte de otros partidos, porque eso es lo que permite el desarrollo de la democracia, que obligan a las autoridades electorales a definir si esto que están haciendo ya los senadores desde el Senado de la República es o no legal. Claro, y lo repito, Javier, no tenemos nada en contra de Morena, sí, no tenemos nada en contra de López Obrador, pero sí creemos en algo que Andrés Manuel López Obrador ha dicho hasta el cansancio, y que lo acabamos de mencionar nosotros ahorita en el lugar que ocupa México, en el sótano, entre 120 y tantas naciones, respecto a la calificación del respeto al Estado de Derecho. Andrés Manuel, dos cosas yo rescato en este caso fundamentales del discurso de Andrés Manuel López Obrador, que le valió ser premiado con el voto de más de 30 millones de mexicanos. Se comprometió a defender, reinstaurar el Estado de Derecho en México, y también a instalar la democracia. Pero, sin estos dos elementos, ¿quién va a creer? Claro. Si no actúan y si no son claros, ¿quién va a darle crédito a Morena y a su candidato a gobierno del Estado con este spot y las cosas que están sucediendo aquí? Así es. Y mira, Galicia, a final de cuentas, tú acabas de mencionar que no tenemos nada con Morena y contra Andrés Manuel López Obrador, mientras no hagan tonterías. Porque si las hacen, pues aquí las vamos a señalar definitivamente, como las hemos señalado. Pero en el caso específico tampoco ni siquiera tenemos nada en contra de Jaime Bonilla. Ni siquiera es eso, porque también nos han dicho, es que están dando... A ver, nosotros hicimos este maldito video, pues no. Pero tenemos, obviamente, por coincidencia y por congruencia editorial, pues tenemos que tocar estos temas, amigos y amigas. ¿Y saben qué? Cuando publicamos estas informaciones, a final de cuentas, son ustedes los que están determinando qué impacto es el que finalmente tienen ese tipo de chabacanerías o de... Como lo dice Martínez Veloz, chapucerías. Chapucerías, efectivamente. García Huerta Charlie. Morena Brands debe morir. Fíjese. Sí, Morena Brands debe morir. Debe morir. Ok. Constellation Brands, ya váyanse del país y dejen a México y a sus recursos en paz. ¿Que no miran la escasez de agua? Le dicen a este senador. Martín Martínez, en total desacuerdo con este señor fifí, igual que los otros opinando desde la comunidad. Eso hay que preguntárselo al señor Monreal, porque este señor no sabe ni de lo que está hablando. Víctor Maldiburi, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, puro atolito con el dedo. Fíjese nada más. Qué triste que hacia dónde va. Sí. Otro, ¿qué le pasa a este señor? Golpea desde adentro, más que ayudar al candidato lo perjudica. Venga a una colonia Ensenada a ver el tandeo que padecemos por falta de agua. Infórmese, qué mal. Uf, así es. Lilian Álvarez, por ejemplo, estoy leyéndolo así de la gente que ha estado opinando sobre esta información. Sobre el agua en Baja California, años con los tandeos en Ensenada, fuera la cervecera extranjera, fuera de México, ya se pasaron en la sequía, en el estado de Coahuila. Sí. O sea, si estos son los objetivos que están persiguiendo, y si había gente de Morena en Baja California que pensaba emitir su voto a favor de este partido, pues con esto están logrando todo lo contrario de lo que están buscando en Galicia. Sí, tienen que ponerse de veras ya las pilas en Morena. Lo dijo hace un momento la maestra Marta Elvia García. Morena tiene que actuar ya como partido. Los órganos de dirección del partido tienen que acotar y definir cuál es la posición de su partido respecto a temas fundamentales como del agua, la instalación de Constellation Brands, la realización del plebiscito, porque no hemos visto una posición
oficial, más allá de la declaración de Leonel Godoy, que ya desgraciadamente Leonel Godoy se ha caracterizado por decir una cosa, hacer otra, o decir dos cosas contradictorias, ¿no? Pero bueno, aquí lo muy, muy importante, Javier, yo lo quiero reiterar de esa manera, es que ya tenemos que conocer las propuestas, las posiciones de los candidatos o aspirantes a gobierno del Estado. No pueden seguir nadando de muertito, no pueden seguir en la idea esta de que se han fletado sobre una gran ola del tsunami que levantó el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador, y que sobre esa ola, así muy a gusto, como si fueran surfers, van a llegar directo a la silla de gobierno del Estado, ¿no? Por favor, Morena, pónganse las pilas, que se están desacreditando mucho con estas cosas, ¿no? Yo por último, Galicia, no quiero dejar de citar el mensaje político electoral que dirige este senador suplente, Alejandro Rojas, ¿sí? En relación a la figura de Jaime Bonilla. Sí. Jaime Bonilla dijo, es, entre comillas, garantía de triunfo para Morena en Baja California. También dijo que Jaime Bonilla es un aliado, entre comillas, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Qué maldita maña de que todo tu mensaje político lo centres en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Además, traicionando. Cada uno, traicionando cada persona que dice formar parte del proyecto de la Cuarta Transformación, primero dicen eso, el proyecto de la Cuarta Transformación. Estamos impulsando la Cuarta Transformación. Y segundo, a Andrés Manuel López Obrador. No hay una persona que esté aspirando a un cargo de elección popular por Morena o por los demás integrantes de la coalición acá, Juntos Haremos Historia de Baja California, que no digan Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador. Y como periquitos. Como pericos. No mentir, no traicionar, no engañar. Como si repetir ese mantra los hiciera confiables. No, lo que los hace confiables y honorables son sus hechos concretos. Y si no, aquí mire, y también qué dijo en su discurso político electoral este servidor público, dirigiéndose y señalando o describiendo a Jaime Bonilla. Es un hombre muy comprometido con la Cuarta Transformación. Sí. Sí. Abiertamente entonces pide a los votantes de Baja California que, entre comillas, apoyen a Bonilla porque es una garantía. Y apoyen a Bonilla y apoyen a Constellation Brands. Y además dice que es una garantía de que habrá muchísimas inversiones extranjeras. Esto lo podríamos tener como gobernadores panistas o priistas, ¿no? Así indiscriminadamente las inversiones extranjeras. O que nos estén convirtiendo, como ha dicho Martínez Veloz, en el cuarto de máquinas de Estados Unidos, ¿no? Porque nos ponen aquí las industrias contaminantes, aquellas empresas que en sus propios países no les permiten poner porque resultan más dañinas que beneficiosas para su país, y así es como llegan aquí las empresas, las mineras canadienses, o estas empresas desalinizadoras, o cualquier otra que va a utilizar un recurso enorme en volúmenes de agua, como las cerveceras, y que se lleven el agua de los baja californianos al Cabo Bosque, ¿no? Claro. Que se le lleven el de Baja California, que lo conviertan en cerveza y que se sigan hinchando de dinero vendiendo sus cervezas en Estados Unidos, mientras que aquí a nosotros nos dejan una situación difícil. Y hay que recordar, Javier, que la cervecera, esta misma Constellation Brands, ya instaló una planta en Sonora, en Sonora, ¿verdad? Sí. Y en Sonora ya hay declaraciones de los propios presidentes municipales afectados por... Ah, tú te refieres a la de Nava, en Coahuila. En Coahuila, perdón. Sí. Sí, en Coahuila. Y fue donde el presidente municipal denunció que su población se estaba quedando sin agua potable
porque toda la agua se la estaba chupando la Constellation Brands. Están construyendo otra planta en Obregón, en Sonora, sí, eso sí. Por eso me confundí. Bueno, Jesús Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros. José Ciprián, pendiente de los temas, muchas gracias. José Efraín Ávila Cruz, muy amable, Corporativo Medina, Jurídico Medinas, abogados, muchas gracias por estar también en el programa, muy amables. Buenos Patiferro, días, gracias también, si nos pueden compartir el programa, ya saben, se los queremos agradecer y se los vamos a agradecer muchísimo, hace más fuerte nuestra comunidad, acá Cuatro Vientos, muy amables. También por acá está Alfredo Villegas, muchas gracias, Alfredo, y Efraín Ávila Cruz, muy amable, muchas gracias. Oye, y para que no nos olvidemos del tipo de gobernador que tenemos también acá en Baja California, no creo que nos habíamos olvidado de él, lo que pasa es que, usted sabe, en este momento se acaban de dar a conocer hace escasos 7 días, una semana atrás, los resultados que hizo de las auditorías que hizo el Auditor Superior de la Federación. Y están saliendo una cantidad de tranzas correspondientes al año 2017. Obviamente Baja California tiene su paquetito y ya comenzaron a salir las primeras notas. Monitor Económico trae una de ellas y que tiene que ver con pagos a personal fantasma en el sistema educativo en Baja California. Una situación, amigos y amigas, que no es la primera vez que observa el auditor fiscal de la Federación. Tiene, cuando menos yo recuerdo que cuando menos en las últimas 6 o 7 auditorías, oiga, ¿sí? En este tema de los aviadores, sí, en el sector educativo que están, sí, recibiendo lana, han salido a colación. Es que tenemos una flota de aviadores tremenda, Javier, en todas las instituciones, en el Congreso del Estado, en el gobierno, en instituciones en el Congreso, sí, públicas, en instituciones académicas, bueno, en todos lados. Ahora, el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación, que detectó pagos a personal que labora en los centros de trabajo, pero no se acreditó su trabajo, por lo que la entidad pública desvió recursos y no cumplió con los objetivos del fondo contenidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Diles aviadores, Javier. Así es, en una revisión del manejo de recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del 2017, aquí en el estado de Baja California, el órgano de fiscalización advirtió un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de casi 30 millones de pesos, ¿eh? Y otra vez decimos lo mismo, la auditoría no audita todo, audita una parte como una muestra, y esos 30 millones fueron los que encontró en esa muestra auditada. Sí. Desconocemos si se tomara como dato estadístico, Javier, como la metodología que se realiza para hacer las encuestas, pues lo puedes tú, ¿cómo se dice? Expandir al conjunto, al universo, y quién sabe cuánto te dé, pero por lo pronto de lo que auditó, encontró 30 millones. Y de acuerdo con la auditoría, en la cuenta estatal de instituto, ¿no? de servicios educativos, se realizaron pagos indebidos a empleados fantasma, erogaciones a trabajadores luego de darse de baja. Fíjese, el trabajador ya estaba ahí, alguien siguió cobrando por él. Claro. Y compromisos cubiertos de manera extemporánea con el ISSSTE. Todo esto provocó el daño al erario por 28.3 millones de pesos, los cuales se basan en 3 pliegos de observaciones. Mire, esta primera observación presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 16.526.000 pesos, más aparte todas las multas, ¿no? Los 30 y los 28 que ya mencionamos. Por el pago a personal que no se acreditó que laboraran en los centros de trabajo y no cumplieron con los objetivos de este fondo que está dentro de la Ley de Coordinación Fiscal. Sí, una cosa son los fantasmas y otro los aviadores. La segunda irregularidad señala un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 7 millones de pesos. Esto se dio porque la Secretaría de Educación Pública realizó 1.500 pagos indebidos por cuenta y orden del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California a 327 trabajadores después de la fecha de su baja.
los cuales contaron con 491 plazas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, y estuvieron adscritos a 241 centros de trabajo. Ya los pobres ni siquiera trabajaban ahí, pero seguían cobrando. ¿Quién? ¿Ellos? ¿Otros? ¿Quién sabe? Y bueno, también se detectó un monto de 4.586.000 pesos, ¿sí? Porque la Secretaría de Educación Pública realizó 1.076 pagos por cuenta y orden del Instituto del ISSSTE, ¿sí? A 221 trabajadores que contaron con 330 plazas con recursos federales a través de personal comisionado, los famosos comisionados, esos son los aviadores, del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, del CENTE, el cual fue publicado en el portal de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, 221 comisionados del sindicato del CENTE, Galicia, que esto es año con año, sí, con año, con año, y no han hecho absolutamente nada las autoridades y el Congreso, los congresos, para terminar con esta... Desde la época del cacique sindical Conjitud Barrios, y que floreció como nunca durante el periodo en que tuvo el control y mando absoluto del CENTE, la maestra Elba Ester Gordillo, una fuente de corrupción tremenda, a la que quiero decirte, Javier, que se plegaban todos, Había maestros muy bravos, muy de izquierda, muy opositores, pero en cuanto les hablaban de la posibilidad de ser adscritos, alguna área que lo sacara del trabajo del salón, del GIS, como dicen ellos, no, hombre, aceptaban encantados de la vida, y ahí los tenía la maestra en un puño, ¿verdad? Maiciándolos. Ah, qué cosa. Y maició a tantos que todavía es hora de que se habla de la posibilidad de que la maestra regrese, ¿no? ¿A quién le dan para que llore? Y bueno, amigos, otra nota también de carácter nacional. Si usted tiene hijos menores de edad, entre 15 y 18 años, tapen los oídos. Porque sabe que... Mire, la comisión del portal, sin embargo, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó ayer los dictámenes de 2 iniciativas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que menores de edad puedan abrir sus cuentas bancarias. Los adolescentes a partir de los 15 años cumplidos y menores de 18 podrían abrir por sí mismos cuentas de depósitos bancarios sin la intervención de sus padres o tutores. Mire, aunado a esta nueva reforma al Código Civil Federal, la Cámara Baja también aprobó una segunda iniciativa para que las AFORES tengan mejores rendimientos, que entre otras estrategias se pueden invertir y realizar préstamos con estas administradoras. La reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro es una reforma que abre el abanico para que se pueda invertir y realizar préstamos con las AFORES, aseguró la legisladora panista Patricia Terrazas Vaca. Oye, pues muy interesante que ahora los menores también ya puedan hacer abrir sus cuentas bancarias. Habría que de cualquier forma conocer el mecanismo con el que van a operar estas cuentas bancarias, porque jóvenes entre 15 y 18 años, Alicia, con dinero a veces puede resultar también un poquito difícil de control, porque pues tú sabes, los muchachos, ¿sabes? hemos sido parte de esa adolescencia, esa etapa de la adolescencia. Y bueno, pues hay algunos que la verdad, o quizás varios, más de los que pensamos, que pues la verdad les van un caputo. Si tienen lana... Muchos éramos jóvenes y trabajamos para nuestra casa y llegamos y entregamos el dinero a mamá. Estoy diciendo que hay varios que sí. Así es. Bueno. No hay que generalizar. Llama la atención, es una nota que llama la atención, hay que ver qué pasa con eso. No generalicé, dije, hay algunos. Sí. Oye, este tema de lo de... le está quitando piedras al Partido de Acción Nacional, a Marco Cortés. Marco Cortés. Hoy se están dando a conocer, amigos y amigas, se dieron a conocer hoy temprano los audios del piloto con la torre de control en el accidente que le costó la vida a Marta Erika y a Moreno Valle. La gobernadora de Puebla y a su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, quien cuando murió, todo el mundo dijo, híjole, perdimos a nuestra carta más fuerte para ser el candidato a presidente de la República en el 2024, ¿no? Bueno, pues el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, aseguró esta mañana que la investigación sobre la caída del accidente en Puebla, donde murieron la gobernadora poblana
y el senador panista, será absolutamente transparente. El ingeniero Carlos Morán Moguel, subsecretario de la SCT, dio a conocer los audios que habían sido reservados por 5 años, donde se escucha desde la primera comunicación que se dio entre el piloto y la torre de control hasta los 11 intentos fallidos de contacto. Aseguró que la primera respuesta sobre la clasificación de los audios se debió a que se dio una respuesta con un formato, un machote que ya existe, que se da en estos casos porque hay una costumbre en aeronáutica civil. No se trató de una decisión de reservar la información. En este caso nos olvidamos de esa restricción y habrá absoluta transparencia en todos los elementos que vayamos teniendo con este lamentable suceso. Pues sí, pero lo dice después de que el presidente le dice, oye, abre esa información, Sí, ¿no? de que Morena los exhibió, Sí, exhibió la burocracia, lo decíamos hoy en la mañana. Y a final de cuentas no dicen nada, en realidad no aportan nada. No había motivo para peligro para la seguridad nacional. Para reservar la información. No se aplican para nada tampoco a los familiares o a los ciudadanos. Y dice cosas que ya se sabían. Sí. El subsecretario explicó que en los audios que habían sido reservados se escucha desde la primera comunicación que se dio entre el piloto y la torre a las 2 de la tarde con 34 minutos tiempo poblano, así como los 10 intentos fallidos de comunicación desde la torre con la aeronave. Se explicó que en los audios hay 15 minutos en los que no hay ninguna comunicación. A las 14:49 de ese 24 de diciembre se dispara el proceso de emergencia. Sí, lo más interesante es que se confirma, Javier, que desde el helicóptero, durante 15 minutos no tuvieron comunicación con la torre, después se comunican, pero quiere decir que 15 minutos apagaron el radio, y eso es lo que llama la atención nada más, pero ya se sabía también, ¿no? Se informó que el helicóptero salió a las 2 de la tarde con 37 minutos, local de Puebla, de un jardín de una casa privada, no de donde se había informado originalmente, de un jardín de una casa privada, propiedad del empresario José Chedraui, de donde solía salir el helicóptero, tampoco es novedad, de ahí salía siempre. Torre, fíjese, es entrecomillado, Torre Puebla, buen día del extra Alfa Brazo Oscar. Noviembre, saliendo del triángulo por LEEHH, Radio Capital de la Ciudad de México. Esto fue lo que dijo el piloto. Un minuto después, a petición de la torre de control, el piloto de la aeronave pide a los contralores que lo disculpen por un retraso que tuvo en la comunicación, ya que, entre comillas, reencendimos el radio. No te copié, le dice la torre de control. Ahora nos encontramos a 6 millas del aeropuerto, en Puebla, y vamos por Radio Capital. Entonces es el piloto, reencendimos el radio. 15 minutos estuvieron con el radio sin comunicación con la torre. El funcionario precisó que luego se dio otra comunicación en la que los controladores de la torre de control pide a los pilotos del helicóptero que se comuniquen cruzando la estación, a lo que los tripulantes responden afirmativamente. Casi 4 minutos después de esa respuesta, la torre indica a los pilotos que ya pasaron la estación, pero no hay respuesta. Se hacen entonces 10 intentos de contacto sin respuesta por un periodo de casi 10 minutos, siendo el último intento a las 2 de la tarde con 49 minutos en que se inicia el protocolo de emergencia. Mire, Morán Moguel precisó que actualmente la investigación se encuentra en la etapa de proceso de análisis detallando por los laboratorios, que tomará entre 1 año y 1 año y medio, quizás hasta 2, para tener conclusiones. Dijo que se empacaron y se enviaron los componentes que se refieren al sistema de transmisión de control electrónica y motores a Italia, a Estados Unidos y a Canadá. El 4 de marzo comenzará la investigación de los motores con la apertura de los paquetes. Mire, se contará con el apoyo de la Autoridad de Seguridad canadiense, también de la Agencia Espacial de la Transformación con Seguridad de los Estados Unidos y también de la Dirección de Aeronáutica Civil de México. Esto se llevará a cabo en Montreal, Canadá. La investigación del rotor, del motor principal,
iniciará el 18 de marzo en Italia. Ahí se hará la apertura de todos estos componentes. Participarán Canadá, Estados Unidos, la Dirección General de Aeronáutica y las autoridades de Aeronáutica Civil de Italia. La investigación de los actuadores lineales se comenzará el 1 de abril en Phoenix, en Estados Unidos. Bueno, son tiempos que están poniendo también los investigadores extranjeros, Javier. Y bueno, amigos, amigas, esto de alguna forma acelera una explicación que ya el Partido de Acción Nacional está también en todo su derecho de exigir que se den avances de las investigaciones, porque pues de inmediato pues están sospechando de que se está ocultando algo, y más todo se vino así como en función de pánico, cuando a un burócrata o a un grupo de burócratas se les ocurre contestarle a la petición de Milenio de información. No se pueden dar los datos de los audios, porque saben que podemos poner en peligro la seguridad nacional. Tontería y media. O sea, tuvo que decir finalmente Andrés Manuel López Obrador, no, espérense, hay que transparentar todo esto. Y en cuanto lo dice Andrés Manuel López Obrador, al día siguiente, ahí está ya el secretario de Comunicación con este otro subsecretario, dándonos a conocer, pues algo que se debe haber hecho desde un principio sin ningún problema. Es más, sin que se diera a conocer una petición que hace Milenio y que se les negara porque la información está resguardada por 5 años. O sea, usted ve la información, los audios que se reproducen textualmente, ¿qué aportan? Lo único que se pone en claro es que durante esos cuantos minutos que duró ese corte de comunicación entre la torre y el piloto, pues se debió a que el piloto apagó, ¿sí?, su sistema de comunicación y un minuto después, ¡pum!, lo reencendió. Ya estoy aquí, disculpe, no los escuché. 15 minutos. Eso es todo, ese es todo, amigos, un minuto cero. Solamente. Entonces, la verdad, hay cosas que de repente se hacen muy grandes también, pues, porque ahí la burocracia se quiere pasar de lista. En fin. Oye, también hay varios temas que se trataron en la conferencia del día de hoy, en la conferencia matutina. Jorge Monroy, del periódico El Economista, nos da a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró esta mañana que su gobierno no reprimirá manifestaciones públicas, aunque mencionó que sí se presentarán denuncias por actos como los bloqueos en casetas de peaje, como ocurre actualmente en Sonora. No reprimirá. Uh-huh. Bueno, antes el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, aseguró que por el bloqueo de carreteras o vialidades se pierden 4 millones de pesos diarios y 1,400 millones de pesos mensuales. Anuales. Estamos a mal, ¿verdad? Sí, 4 millones diarios y 1,400 anuales. Así es. Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores, que es Marcelo Ebrard, dio a conocer las 10 acciones que se implementarán para proteger a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Aseguró que los consulados de México son financiados por los propios migrantes. Esto no lo conocía. Y por ello son los que indican las políticas públicas a seguir por parte del gobierno. El canciller Marcelo Ebrard argumentó que los mexicanos en el exterior son la mayor empresa de México, ya que cada año envían 30,000 millones de pesos. Por ello, anunció que la Cancillería hará una consulta entre los migrantes mexicanos en Estados Unidos para conocer sus necesidades y las políticas públicas que deberá hacer el gobierno. Y bueno, Marcelo Ebrard también negó que el gobierno federal pretenda utilizar a su favor en las próximas elecciones federales intermedias del 2021 el voto de los mexicanos en el exterior. Acerca de la red de mexicanos que se descubrió en Canadá y que eran expuestos a condiciones prácticamente de esclavitud, dijo que el gobierno mexicano presentará las denuncias que correspondan por trata de personas. Esa sería la tipificación del delito, trata de personas. Por su parte, el presidente López Obrador mencionó que no es necesario que vaya por ahora a Estados Unidos para hablar con los migrantes mexicanos, dado que su gobierno atiende ya ese sector.
Y finalmente, el titular del Poder Ejecutivo anunció que su gobierno invertirá 4.500 millones, 4.500 millones de pesos para terminar en diciembre de este año el tren de Guadalajara. Afirmó que dio prioridad a este proyecto debido a que por muchos años los ciudadanos han padecido estas obras. ¿Cómo la ven? Oye, y un dato nada más sobre los 30,000 millones de pesos que anualmente nos llegan al país, a las familias mexicanas, pues de nuestros compatriotas que se van a trabajar a Estados Unidos, sí, que le llaman remesas, ¿no? Las remesas estadounidenses. Un dato que me llamó la atención en la mañana en el noticiero de Aristegui Noticias, son casi 12 millones los mexicanos que viven en el extranjero, en diferentes países, pero de esos 12 millones, como en el 92%, más del 90%, vive en Estados Unidos, ¿sí? Así es que estamos hablando de una cantidad muy grande, millones de mexicanos, pues por eso estas cifras de 30,000 millones de pesos anuales a las familias mexicanas. Solo comparable a lo que mueve el narcotráfico en un año. El otro día hablan de 60,000 millones. 60,000 millones, esos son 30, Javier. ¿Sí? Pero en primer lugar, lícitas de producción de riqueza en México, estaría el turismo, y en segundo lugar las remesas, y ya en tercer lugar las exportaciones petroleras. Bueno, y esta nota también, Ocalicia. ¿Qué crees? ¿Existen sindicatos priistas? Todavía mueven la patita. Todavía existen, todavía por ahí. Y estamos hablando de los que están afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de la CROC? Ni siquiera sabía cómo se decía ya, como rana. Pues ahora, amigos y amigas, usted sabe lo que este fenómeno que se dio en la frontera, y fundamental en la frontera norte del país, pero fundamentalmente en el estado de Tamaulipas, con esta abogada de izquierda, esta sí totalmente socialista, no recuerdo Susana Prieto. Susana Prieto, que por cierto la amenazaron ya de muerte. Paisana, de Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez. ¿Te acuerdas que habíamos dicho, híjole, esta muchacha, a ver si... Bueno, pues, y usted sabe que se metieron en una vorágine laborativa que lograron transformar en unos cuantos días, ¿sí? A través del estallamiento de huelgas y paralizar las fuentes de trabajo allá, en exigencias de mejoras salariales, fundamentalmente la cuestión de su salario y prestaciones. Cuando menos con 44 maquiladoras, pero se les vino encima el mundo a cadenas tan importantes como la Coca-Cola, en fin, y una de ellas fue Walmart. Sí, el logro, Javier, el logro, porque es la consigna que cantan, que gritan los trabajadores de Tamaulipas. 2032, ¿qué consiguieron? El 20% de incremento salarial, así de inmediato, y un bono de 32,000 pesos anual. Fue en lo económico lo que consiguieron con esta huelga histórica, masiva, Javier. Era prácticamente una huelga general de toda la industria maquiladora. Y bueno, pues le estábamos contando hace 2 semanas que ya los trabajadores de Coahuila, más de 60 trabajadores, estaban en pie de lucha contra Walmart. Y pues esta líder sindical pues los ha estado encabezando. Pues, ¿qué cree usted que sucedió el día de ayer? Pues hay una declaración, de un dirigente, del dirigente nacional de la CROC, que es senador de la República. Sí, o sea, el sector obrero todavía está fuerte. Que dice, ¿saben qué? Una nota de María del Pilar Martínez en el periódico El Economista dice, alrededor de 60,000 trabajadores de las tiendas Walmart de México y Centroamérica, alrededor de un tercio de su plantilla total en todo el mundo, preparaban un movimiento de huelga para el próximo 20 de marzo, entre otras razones por violación al contrato colectivo de trabajo, maltrato a los trabajadores y con motivo de la demanda de aumento del 20% de incrementos al salario y un bono de 4% sobre las ventas. Esto lo dijo el secretario general de la CROC, Isaías González Cuevas. Bueno, pues Isaías González explicó que hay enojo por parte de los trabajadores, se está dando cuenta. Y lo que está ocurriendo en cada estado de la República es que se van a empatar las fechas de todos los estallamientos de huelga, dado que son competencia local, para que sea el mismo día y a la misma hora, 20 de marzo,
cuando estallen las huelgas en el país. Ay, de verdad, Walmart. Bueno, Walmart ya lo habíamos comentado, Javier, en otras ocasiones. Walmart se distingue a nivel mundial por ser la empresa en su ramo, los supermercados, que más violentan los derechos laborales de los trabajadores y que mayores componendas realiza, en algunos casos incluso en actos plenos de corrupción con los gobiernos para instalar sus establecimientos, sus supermercados y para infringir la ley. Pero mira lo que dice este señor, que de repente, pues yo soy dirigente sindical y ya me están ganando el mandado ya, esta líder comunista. Esta alborotadora. Mire, tras señalar que antes no se podía presionar, entre comillas, antes no se podía presionar a las empresas en materia laboral, dijo que ahora la organización sindical está demandando un incremento justo para los trabajadores en la misma línea en la que se aplicó al salario mínimo en todo el país y que fue del 16%. Isaías González Cuevas se llama este. Parece? Me estoy enterando, Javier, que es legislador federal. Bueno, el también diputado del PRI dijo, si sometemos a Walmart, sometemos a cualquiera. E hizo hincapié en que son permanentes las violaciones a los derechos de los trabajadores. Pues fíjese usted, ahora nos viene a decir este líder sindical que sí está enterado que a los trabajadores les hacen firmar hojas en blanco cuando son contratados. Hay una discriminación, exceso en la jornada laboral y los salarios no se han aumentado, como tampoco se pagan de manera adecuada las utilidades. Nomás le faltó decir, y lo sé muy bien porque tengo 20 años al frente de la CROC, ¿no? Nomás le faltó decir eso. Oye, y a propósito de lo que están diciendo aquí de que les hacen firmar hojas en blanco, me hizo recordar al concesionario con el que estuvimos trabajando de la radio, Javier. Con Romel Arbizu. Vamos a trabajar, le hacemos ver hasta el cansancio que no somos sus empleados, que vamos a contratar un espacio para hacer nuestro programa, y nos dice, sí, pero de todos modos me tienen que firmar aquí que son trabajadores y que, fíjense, antes de empezar a trabajar ya estamos firmando una renuncia voluntaria, en la que renunciamos a todos nuestros derechos laborales. Qué bárbaro, así se las gastan, ¿no? Pues es su naturaleza, ¿qué quieres? Así es. Pero es una práctica, pues, que también es común, y no nada más de él, sino de otros empresarios, de otros. Sí. Bueno, Walmart de México ya también su punto de vista sobre ese tema, aseguró que está abierta al diálogo y que sus tiendas operan con normalidad, bueno, al menos hasta hoy, luego de que se diera a conocer una posible huelga de los trabajadores. Nuestras tiendas están operando en forma regular. Reinvertir en los salarios y beneficios de nuestros asociados, así le dicen a sus empleados, bueno. Es una de nuestras prioridades y vemos como positiva la apertura al diálogo del sector laboral, dijeron voceros de la empresa. Qué interesante, porque esto nos hace recordar que durante quién sabe cuántos años los sindicatos en México en realidad fueron de protección para las empresas. Sindicatos blancos. Qué curioso que justo, Olga Alicia, cuando hay este movimiento en Tamaulipas, que está pidiéndole a Walmart, ¿sí? Que rinda cuentas laborales. Ya le ganaron a una de las Walmart de Tamaulipas. Ahora resulta, ¿sí? Que pues, pues los de Walmart, ¿qué hacemos? Ahí tenemos a nuestro sindicato. Aquí está nuestro. Ahí lo fueron a despertar ahí en la Cámara de Diputados, pero yo había dicho que era senador, es diputado. Señor diputado, despierte, lo requerimos. Señor Isaías González, acuérdese, usted es el líder sindical de 60,000 trabajos que tenemos en México y en América, hasta en América Central. Póngase a trabajar. Vamos a empezar a huelga. Y usted y yo nos arreglamos. Bueno, con más de 178,000 trabajadores, Walmart es el mayor empleador de México. En el 2018, el año pasado, la cadena de tiendas de autoservicio de origen estadounidense reportó tener en operación 2,438 tiendas
1910 de su formato Bodegas Aurrerá, porque las absorbió, Y eso forma parte del grupo. 274 Walmart, 163 Sam's Club y 91 Superama. Este es Superama. Esas son sus marcas Sí. del grupo Walmart, amigos y amigas, en México. El sindicato afiliado a la CROC, que se encarga de liderar el movimiento de la Asociación Nacional de Comercio y Oficinas en general, cuyo secretario general es René Sansores Pérez. Esto te iba a decir, mira quién está. Otro que revive. El hermano de Laida Sansores. Así es. Bueno, en este tema siguen sumando trabajadores, dicen los crocistas. Hay muchos sindicatos que son patitos. Sindicatos patitos. El comal diciéndole a la olla. Sí. Hay muchos sindicatos patotes, patitos. y hay patitos, ellos son patotes. Sí, o sea, los famosos sindicatos de protección. Y los trabajadores no los conocen y ahora se están sumando a la CROC. ¿Te acuerdas, Alicia? Cuando estalló el movimiento de los jornaleros agrícolas en San Quintín, pues de repente muchos, casi el 90% de los trabajadores que estaban en huelga, estaban en paro, se enteraron de que también estaban la CTM y en la CROC, que ahí estaban también tenían sindicatos ahí que habían firmado les contratos descontaban de colectivos. su salario y en su vida habían visto al líder sindical. Y me encuentra, y ahí salieron los dos cochinitos, porque no eran tres, estaban la CROC y la CTM. Ahí salieron muy rondos. De hacerle el trabajo nosotros somos los representantes a las empresas. ¿Sí? Y cuando los quisieron meter a las mesas de negociación, fuera. Desconocidos. Los desconocieron. Pues como sucedió ahora en Tamaulipas, cuando se levantaron todos esos trabajadores, más de 70,000 trabajadores, junto con este liderazgo tan importante que asumió y que hizo crecer Susana Prieto, y que logran el 20% y los 32,000, bono de 32,000 pesos. Bueno, pues este líder croquista, Isaías González, dijo que a diferencia del proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo que llevan con una de las mayores empleadoras del país, con Walmart, algunas tiendas de la cadena de Chedraui, a Chedraui también le ganaron acá en Tamaulipas, también, así es. Y en algunas partes la Mega Comercial, ya aceptaron otorgar el incremento de 16%. Antes de que estalle huelga ni nada, ya les damos el 16% y no hay huelga. Y recordó que la única huelga que ha enfrentado Walmart en el país fue hecha por la CROC y se dio en Los Cabos en mayo de 2017, pero fueron solo unas horas, ¿eh? Y habría que ver si realmente las autoridades la reconocieron como huelgas existentes, sí. Porque esa también ha sido una práctica común que desalentó precisamente la realización de este tipo de herramientas que tienen los trabajadores, pues para hacer presión a las empresas y les paguen y se sienten a negociar. Híjole, ¿sí? Pero mira con el contraste, Javier, con el caso de Estados Unidos, perdón. Sí, en Estados Unidos la firma sufrió una huelga en el año 2017, justo en el día del Viernes Negro. Y las principales demandas fueron un incremento salarial cuando menos de $15 por hora y los trabajos también con horarios completos y no a medio turno. $15 por hora, ya los quisiéramos aquí para un domingo, ¿no? Así es, habrá que irse a trabajar a Walmart allá. Bueno, pues la última nota, ¿no, Javier? Sí, la última. Sí. Y rápidamente, amigos y amigas, fíjense que Rosario Reyes del periódico El Financiero informa que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se acabará la política de estímulos fiscales para impulsar el arte y la cultura. Qué triste, es lo que mencionábamos ayer, ¿no? Aquí no se vale. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se acabará la política de estímulos fiscales para arte y cultura. En el Palacio Nacional se le preguntó si se recortaría la ayuda para los albergues de mujeres y dijo que todo lo que signifique justicia social continuará. Eso y más. Lo que estamos haciendo es terminar con los gastos superfluos. Aclaró que se acabarán los estímulos fiscales para museos y otras obras y empresas que ya crearon toda una concepción de la sociedad civil, satanizando al gobierno, estigmatizando al gobierno. Dijeron, si las acciones se llevan a cabo a través del gobierno, no son eficaces y además se roban todo. Luego entonces, mejor denos a nosotros el dinero. En gran parte aquí tiene razón Javier cuando habla del área privada. Acuérdate de todas las colecciones de arte que tienen las instituciones bancarias y luego que las traen en exhibición de un centro cultural a otro y por todo eso eximen impuestos, Javier. No, sí. Tampoco se vale, ¿no? Bueno, López Obrador manifestó que así fue en la política de deducir impuestos, lo que estamos diciendo, sí.
para fomento de arte, se hizo esto en el área de la cultura. Presumir con sombrero ajeno. Una empresa que no paga impuestos, se le regresan los impuestos para que ponga un museo de arte popular. Cierto, en eso tiene razón. Nada más que ese dinero no entró a la hacienda pública. Esa política no va a continuar. Vamos a cambiar las cosas. Ok, de acuerdo. En eso puede tener toda la razón del mundo, pero entonces falta la otra parte, decir en el financiamiento público de cuánto va a ser, cuánto se va a incrementar y de qué manera se va a apoyar a los trabajadores del arte y de la cultura, ¿no? Porque aquí está la otra cara de la moneda. Cuando agarras parejo, evidentemente en un momento vas a ser injusto, ¿sí? Y vas a cometer una ilegalidad también. Reyes Martínez Torrijo, del periódico La Jornada, rápido, porque se nos está colgando demasiado. El trato a la comunidad artística es preocupante e hiriente. Es necesario poner un alto a la indiferencia. Dialoguen con nosotros, sostienen integrantes del ámbito teatral en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y los titulares de instituciones federales del sector cultural. El documento califica de indolencia inaudita el retraso de un mes en la publicación que debió realizarse ayer, bueno, ya hace dos días, de los resultados del programa de apoyos a grupos artísticos profesionales de artes escénicas México en Escena por el Fondo Nacional para las Culturas y el Arte, por el FONCA. Dirigido también a los titulares de la Secretaría de Cultura Federal, Alejandra Frausto, del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lucina Jiménez, del FONCA, también Mario Bellatín. Esta carta consigna que ante el retraso de la publicación de la convocatoria y tener acceso finalmente a los recursos federales, los proyectos presentados quedan prácticamente inutilizables. Además, sostienen que las compañías teatrales que realizamos proyectos para esta convocatoria estamos en espera de los resultados para tomar decisiones sobre nuestras actividades. Mira, los artistas entregaron la carta en Palacio Nacional. También esta carta, que el lunes, les digo, fue entregada ya a Andrés Manuel López Obrador, ahí en el Palacio Nacional, recibió adhesiones rápidamente de dramaturgos, actores y realizadores de todo el país. Hasta, fíjese, ya se habían inscrito 200 personas hasta el pasado viernes, ¿sí? En el ámbito teatral. Entre los firmantes figuran Estela Leñero, la hija de Vicente, Luz Emilia Aguilar Cincer, Juliana Fasler, Michelle Solano, Carlos Nopal, David Sampson, Hugo Wright y Javier Villanova. Destacan ellos que los grupos independientes hemos sido obligados por más de 12 años de políticas culturales neoliberales a jugar bajo ciertas reglas y hoy estamos siendo castigados por ello, pues la actual administración federal dispuso que no se den recursos a las organizaciones de la sociedad civil y el programa de México en Escena exige que sean personas morales constituidas así para participar en ese apoyo. Quita la inmensa mayoría de los independientes. O sea, sí. ¿Cuánta gente de teatro trabaja? Deberían de buscar las que son empresas, las que caen en este esquema, que son muchas, Javier, y es mucho dinero el que se fuga así a través de empresarios muy abusados que le entran a la cuestión de la cultura, y diferenciar de los que son los verdaderos trabajadores, los artistas que crean sus asociaciones civiles para tratar de mantenerse a flote, ¿no? Pero bueno, eso tiene que hacerse un trabajo fino de acercamiento con los propios trabajadores de la cultura. Y lo interesante, Olga Alicia, es que no nomás es la queja, ahí están en la carta, también hicieron una propuesta Andrés Manuel López Obrador. Si la intención es regular a las organizaciones de la sociedad civil, la salida es muy sencilla. Todos los proyectos de teatro son presentados por una persona responsable que ha sido previamente acordado por este grupo que los represente. La firma del convenio puede hacerse mediante este responsable en lugar de una persona moral, ¿sí? Y los programas México en Escena y Nacional de Teatro Escolar, así como las muestras estatales de teatro, consigna el documento, son las que generan mayor impacto social y contribuyen a la continuidad del trabajo de grupos artísticos independientes en todo el país, lo más cercano a los ejes que este gobierno prometieron en cultura. Descentralizan, generan comunidad y diversidad cultural a la vez que promueven el acceso a la cultura. Y dicen, si el gobierno de Peña Nieto
parecía decidido a matarnos de hambre, este nuevo mandato solo ha mostrado indiferencia e indolencia, y a pesar de que es costumbre la de ser ignorados, a la luz de la esperanza del cambio es especialmente doloroso. Y terminan con su carta diciendo lo siguiente: no se ha entendido y no se ha querido reconocer que los creadores escénicos somos una comunidad vulnerable y marginada, mucho más precarizada que los artistas plásticos o escritores. Trabajamos con nuestro cuerpo, pero no tenemos seguridad social ni acceso a servicios médicos, por lo que si enfermamos, no podemos trabajar y sin embargo, la función debe continuar. Me consta. ¿Qué carta? Me consta. Tan clara y tengo una hija actriz, un nieto actor, y los he visto muriendo de gripa, de fiebre, y corriendo ahí al doctor Simi o a un médico que les ponga una inyección que les abra la garganta para irse a trabajar, a presentar su obra de teatro, la presentación de ese día. Muchas veces me tocó ver a mi hija Gabriela en esas condiciones, en una obra en la que tenían que meterse adentro de una tina con agua fría, y ella muriéndose de gripa y con la voz que apenas podía, ¿no? Bueno, total, y como ella, muchos, todos los trabajadores independientes del arte. La verdad, con esto, pues es muy penoso cerrar así, pero no se vale que se generalice y organice, que se generalice una política de decir nada con estas organizaciones sociales. Hay que revisar, hay que estudiar, hay que escuchar y conjuntamente aplicar correctivos a una política específicamente con este tipo de organizaciones de la sociedad civil, amigos y amigas, que entendemos. Hay muchas que son bribonas, pero no son la mayoría. No, los bribones están allá arriba, muy arriba, y están podridos en pesos. Así es. Está como el caso de las guarderías, Javier, claro, de las estancias infantiles que se nos pasó comentar, pues aprovechando estos esquemas, ¿verdad?, de que el gobierno les da dinero por cada niño que tienen allí en sus estancias infantiles, pues también Los Pinos, me estoy refiriendo al centro los ranchos agrícolas en San Quintín, abrieron de inmediato guarderías para los hijos de sus trabajadores y reciben una buena lana, más de lo que ellos pagan a las trabajadoras, claro, por cada chamaco que van a sus guarderías allá dentro de sus ranchos, ¿no? Estos bribones hay que cortarlos de inmediato, a eso sí, amarren las manos de inmediato, pero no a la gente que está trabajando con las uñas, y a veces ni con eso. Espero que escuchen como han escuchado en otras cosas y que corrigen como han corregido en otras cosas. Muy bien, pues Olga, con esto terminamos nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado presentes con nosotros en el programa. Si les gustó el programa, ya saben, denle like, compártanos y pues hagan más fuerte a este portal Cuatro Vientos TV. Olga. Hasta pronto, amigos. Nos vemos mañana. Así es. Que descanse y buen provecho si es que ya está comiendo, ¿eh? Y que envidia si está comiendo. Cuatro Vientos, periodismo en internet, donde todas las voces se encuentran eco. Cuídense mucho. Hasta mañana. Bye. Bye, dicen en mi tierra.